Bienvenidos a Emaús. Mi nombre es Aarón y en este experimento me acompañan hermanos, amigos, mi familia. Sare, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pau, Hola. Suri, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Roy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este podcast se llama Emaús porque hace referencia a una historia que pasó en el Medio Oriente. El pueblito de Emaús está cerca de la ciudad de Jerusalén y en el trayecto de la ciudad de Jerusalén a Emaús, dos discípulos tuvieron un encuentro especial con Jesús. Transformó sus vidas. Y yendo en la misma línea, este podcast está pensado de discípulos para discípulos. Queremos avanzar, queremos crecer y también queremos encontrar la misma verdad y caminar con la verdad con la que caminaron esos discípulos. Nota, puedes leer la historia en Lucas 24, 13 al 34. Hoy tenemos un tema buenérrimo. Hoy vamos a hablar acerca de las sectas cristianas. Vaya. Para poder hablar acerca de las sectas cristianas, como se tiene que hacer muchas veces en los debates, hay que definir de lo que vamos a hablar. Así que, Roy, usted que tiene ascendencia española, díganos qué significa secta según la Real Academia de la Lengua Española. Según la RALE, una secta es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Otra definición es comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Aunque también existen otras definiciones en la web, y vamos a leer un par, ¿no? Una secta es un colectivo de individuos que comparten unas creencias que normalmente son de tipo religioso. El grupo de personas que la forman suelen compartir un estilo de vida, un ideario y siguen a un líder con veneración y respeto, inclusive con dosis de fanatismo. Entonces ahí ya se empieza a poner la cosa interesante, ¿no? Me llama la atención la segunda definición de la academia que dice aparenta promover fines de carácter espiritual. O sea, no los promueve O sea, realmente. no sé, pero como que hay mentirilla de por medio, ¿no? Claro. Pareciera entonces que secta hoy en día tiene que ver con mentira. Algo negativo, ¿no? Ajá. Ujú. Pero históricamente la palabra secta no siempre ha tenido la misma connotación. Sare, ¿tienes más información sobre eso? Bueno, vi que el filólogo clásico Francisco J. Álvarez, habla acerca de que una secta realmente son personas que siguen una sección, ¿no? Y hablando acerca de que una secta es como algo que se separa de un grupo más grande. Entonces, comparte algunos elementos de ese grupo, pero pues también añade sus propios. Entonces, en ese caso no es tan negativo, no es más como, sí, un concepto negativo, sino más una separación. Ok. Según estábamos estudiando, esta idea viene de que secta puede surgir de dos palabras en latín, sequor o seco, que ambas tienen que ver con dividir o cortar. Entonces, de primera instancia, secta, sección, O sea, una rama de algo, está interesante. Ujú. Pensamos regularmente que es algo malo. malo, una secta es Ujú. algo negativo. Pero en esencia la palabra no es mala, sino solamente significa una parte de. Separación. Ujú, separación. Ujú. En algunos grupos religiosos hay este tipo de variantes. Separaciones de secciones, ¿no? Por ejemplo, Pablo. Por ejemplo, los sunitas, el Islam, perdón, tiene a los sunitas y chiitas. El judaísmo tiene ortodoxos y caraítas. El hinduismo tiene el chivaísmo y el chactismo. Y el cristianismo Ándale. tiene bautistas y luteranos, por decir algunos. Mm. Esas pueden ser como que las secciones, ¿no? De ciertas religiones. O sea, el cristianismo como religión se divide en diferentes sectas. Mm. Ahí está como que el primer comentario incómodo, ¿no? O sea, las denominaciones son sectas. Por definición de ser una división, Ajá. es una secta. Ujú. Pero ¿por qué pensamos que secta entonces es algo malo? Sí, como que de primera instancia podríamos decir es una connotación, ¿no? Mala. Pues no sé, como que Por ves la en las historia. noticias que Ajá. secta, 60 personas murieron en una secta.
a causa de No, y aparte cuando... líder espiritual. Ajá. Ajá. O cuando alguien hace un cambio del catolicismo a alguna variante del Mm. protestantismo, se le dice, no, ya estás en una secta, que esto y que lo otro. ¿no? Claro. Pero, ¿por qué? Pues sí, por lo que hemos vivido, ¿no? A lo largo de la historia, de repente sí hay gente como que se le bota la canica y otra gente que sigue a esas personas. Pues es que ¿cuántas personas necesitas para hacer una secta? Ok. O sea, Mm. con 20 personas que convenzcas que te sigan y que Claro. crean que tú, o sea, que crean lo que tú dices, pues ya con eso tienes para hacer una secta, ¿no? O sea, entonces el detalle está ahí. Yo creo que es la cantidad de personas. Ok, puede ser la cantidad de O sea personas. que sí, pero hay un número como para definir, porque, o sea, si yo hago una secta e invito a Sare, ya podría ser como esa secta o esa separación. Ahí está. ¿Podría ser una separación de qué? ¿Una secta de qué? ¿Un grupo de qué? O sea, pues de lo que fuera, ¿no? O sea, porque ahí estamos ya entrando a otro tema, ¿no? O sea, ya entendimos que, por ejemplo, secta es separación de algo que ya existe, pero ¿qué hay de las sectas que salen así de la nada? No se inspiran. Pues es que nada sale de la nada. Así es. Ah. Señores, ¿Qué no es la vamos a nada? acabar esto nunca. ¿Qué es la nada? O sea, digo, Hay varios ejemplos que no Permí- tienen que ver con el cristianismo o con ninguna otra religión. Ok. Ujú. pero no se las inventaron de la nada. O sea, Ajá. sacaron su enfermedad Sí. de algún lugar. Pero en este caso, hablando de religión y específicamente el cristianismo, Ujú. Ajá. han existido sectas que no tienen que ver con el cristianismo. Porque mucha gente piensa que secta es sinónimo a cristianismo o religión. Pero tú traes dos ejemplos de sectas que no tienen que ver con ¿Con el religión? cristianismo. Pues sí, o sea, de las primeras, o sea, yo creo que la más famosa que podemos pensar, que incluso está televisada, bueno, en una película de Ajá. Tarantino, pues es la de Charles ¿Ah, sí? Manson, ¿Cómo ¿no? se llama la película? La última, la de... Donde sale este muchachón en la de guapetón. Hollywood. Ajá. Ah, ¿la de los Ese- hippies? Sí, o sea, ese es el Ok. Charlie Manson. Ok. O sea, para los que no saben, de eso se trata la película. Entonces, Ah. pues básicamente es una secta que no tiene nada que ver con el cristianismo y que pues fueron los autores de una de las masacres más famosas de Estados Unidos. Y ahí es curioso, nada más comentario extra. A Charles Manson lo consideran asesino serial por su secta, pero nunca mató a nadie. Ah, sí, todos fueron, él nada más dijo, no estoy seguro si lo dijo o lo insinuó nada más. O sí dijo, maten a todos. Pues no hay, ahorita no me acuerdo, Ajá. pero que sí hacían lo que Charles decía. Eso es, por eso lo enjuiciaron, porque los convenció de matar a mucha gente. Y Charles no creo que era cristiano. Pues tal vez, quién sabe, no sabemos. Ok, ¿o cuál No, otro estoy hay? jugando. El otro ejemplo que me gustaría traer es el de Heaven's Gate. Ellos creían en los alienígenas, en extraterrestres, y de hecho convencieron a muchísima gente de un suicidio colectivo. Entonces, Hmm, o sea, son famosos por eso. O sea, yo creo que son los casos más famosos que hay en Estados Unidos de cultos o sectas. Para fines prácticos, o sea, culto es más como una palabra anglosajona. Mm. Y para nosotros sectas es como la palabra ahí que dispara la alarma, ¿no? O sea, Ujú. de que algo está pasando mal. ujú. Y es que eso es importante. En la cultura latina, la palabra secta es la que asusta. Ujú, En inglés, la palabra culto. ujú, Han existido, ahora sí hablando del cristianismo, ujú. tomando otra vez el camino de Emaús. En cuanto al cristianismo, han existido mínimo 2 ejemplos de muchos, desgraciadamente, que tienen que ver con sectas. Uno de ellos, muy famoso, se llama The People's Temple o el Templo de la Gente. Nació en Indianápolis, Estados Unidos. ¿Por qué todo pasa en Estados Unidos? Llega Godzilla, Estados Unidos. Los Transformers, Estados Unidos. Bueno, Nueva York. Un asesino se mete a una escuela en Estados Unidos. Ay, Dios mío. Esta secta fue creada por Jim Jones, pastor metodista en los años 70. Ah, benditos años 70. Y terminó con la muerte en Guyana de más de 700 adultos y 200 menores. Para la gloria de Dios. No estoy tan seguro que sea para la gloria de Dios. Obvio, Supongo que en su momento. mente sí, ¿no? obvio no. Sí, No sabemos. No, exacto. yo me atrevería a decir que no, porque la verdad, si le rascas un poquito, fue una cobardía. Sabía que iban a llegar por él
y que lo iban a meter a la cárcel Ujú. y mejor le dijo a todos que se mataran para que no le pasara nada. Pero él también se mató, Es ¿no? lo que iba a También se mató. preguntar. ¿Sí? Pues entonces sí estaba convencido de su Pues- rollo, ¿no? Es que ese es lo más escalofriante de las sectas, que se la creen. Ah, O sea, llegan a tal entonces punto quiere se decir creen que en sus las sueños. sectas tiene que ver o está involucrado el control mental. No, y también estando del líder, ¿no? O sea, alguien importante. O, por ejemplo, decías Charles Manson, ¿no? Aquí está, Ujú. pero o sea, si hay alguien, ¿no? Una cabecita. ¿A quién seguir? Otro Ujú. ejemplo que es el que nos lleva a una herramienta que vamos a hablar en este capítulo es la Iglesia de la Unificación. Mm. Por el nombre, ahí les va. The Unification Church. ¿Dónde creen que nació? Corea. Ay, ¿de Corea no hablan inglés? Unification Church. ¿No? En Ya me Estados suena el nombre. Unidos, ¿Te suena así? todo Porque pasa. generalmente lo que escuchamos ya lo hemos visto en otra parte y posiblemente hayas escuchado de esta iglesia antes. ¿No era una iglesia que quería justamente unificar todo el cristianismo en el mundo? O Exactamente. sea, tenía como una misión Tesoro bien siempre sabe ambiciosa. todo. Es muy inteligente. Es que por eso me suena. Nació en Corea del Sur, fundada por Sun Myung Moon. Este caballero primero fue bautista, después confucionista, después presbiteriano, después pentecostal, y en 1951 recibió la revelación de que él tenía que ser el próximo Mesías. O sea, como que salió entre chile, mole y pozole. Ajá, y al Y final dijo, dijo, soy yo. Ajá, dijo, ¿Qué Sí. creen? dijo, pues Ajá. yo. Que vamos a tener un nuevo Mesías, pues yo. Este hombre tuvo la oportunidad de, híjole, no diría oportunidad, más bien abusó de muchísimas personas en diferentes áreas, económica, emocional. La Iglesia de la Unificación es dueña de muchas empresas que se encargan de vender armas, que promueven diferentes productos supuestamente alimenticios, Estados Unidos, Latinoamérica. Pero yo creo que el mayor de los legados que nos dejó la Iglesia de la Unificación fue haber traumado a Steve Hassan. Steve Hassan, un chavito que en los 70s fue reclutado por los Moonies. Es que está bien raro porque si a alguien le apodan los Moonies no se me hace tan malo. Los Muniz Moonies. suena Tan- agradable, ¿no? Ajá, sí, como los Amenazante. Moonies. ¿No había una Sí. película que se llamaba así? No sé, no me acuerdo. ¿De los 80s? No, yo los Moonies me los imagino como los ositos cariñositos, pero los Moonies, así, estas personas de la Iglesia de la Unificación, hacían eventos en las universidades y reclutaron a Steve. Resulta que Steve llegó incluso a ser parte de los niveles más altos de esta organización y por diferentes circunstancias deja la organización. Cuando deja la organización se siente usado, se siente humillado, muy decepcionado y empieza a estudiar psicología porque algo no le cuadraba. No le cuadraba lo que él estaba haciendo, no le cuadraba cuáles eran sus reacciones. Y para que sepamos por qué podemos a lo mejor considerar serio su trabajo, Steve Hassan hoy en día tiene doctorado en psicología, 2 maestrías, es parte del Consejo de Psicólogos Nacional de Estados Unidos, miembro de la Comisión Federal de Comunicación de los Estados Unidos y creador del sitio freedomofmind.com y autor de varios libros. Y uno de sus libros más famosos se llama El control mental en las sectas. Y él propone algo que se llama modelo VITE por sus siglas en inglés. Vamos a hablar de ese modelo que abarca 4 áreas. La mayoría de las sectas, yo creo que, no, todas las sectas, por eso son sectas, usan técnicas de control mental para que la gente termine haciendo lo que ellos quieren. O sea, ya hablando actualmente en la sociedad de hoy, Ujú. ya podemos ver que la secta sí actualmente es una connotación negativa. Negativa, de O entrada. sea, en su definición realmente podemos decir que no, Ujú. pero actualmente sí una secta sí tiene una connotación negativa. Creo que ahí es bueno hacer la diferencia porque, por ejemplo, estábamos diciendo al principio que los bautistas son una secta y los protestantes son una secta. Entonces creo que es bueno decir, ok, secta en el sentido de separación y tal vez culto en el sentido de ya, ¿no? Ujú. Súper volado. Pero no sé, o sea, en el español para nosotros secta es secta. Sí, o sea, Ujú. actualmente eso lo tenemos culturalmente como
Como algo Y ahorita malo. estamos hablando de no la separación como la definición de la palabra, Ujú. sino como las técnicas negativas de un culto totalmente Es que desviado, ¿no? yo creo que también estamos olvidando como un factor así muy importante que es lo carismático que es el líder. O sea, lo importante que es el líder principal como para estos cultos sectas. Porque es algo que no tienen en común con las religiones más establecidas. O sea, ¿Será? bueno, es una pregunta interesante. El Papa Pero a funciona. lo mejor el ¿Será? punto que está tocando Suri lo podemos como contrastar o corroborar, si es que es el caso, con qué significa el modelo Byte y cuáles son como Ahora, las... podemos partir también de nuestras experiencias. Para nuestros escuchas, sería importante o interesante saber que venimos de diferentes contextos. Nos identificamos como discípulos de Jesús, pero hemos pasado por diferentes caminos a lo largo de nuestra pequeña o larga historia cristiana. ¿Por qué no revisamos el modelo Byte Claro. y a ver si, híjole, habremos estado A ver si en no, alguna secta o si no estaremos? nos da escalofrío. Ya. Modelo Byte son 4 áreas de control mental. Nada más recalcamos esto. Secta en su definición técnica significa separación o sección. Pero el significado coloquial y al que nos referimos ahorita son a esas agrupaciones torcidas. Va. Si nos escuchas y estás viviendo alguna de estas características, cuidado. Sale ahí. El número 8 te sorprenderá. Ah, sí. Ah, sí. Espera hasta el final Espera hasta del el video. final. Primer característica. Ok, es el control de la conducta. Vámonos. Y una de las características o de los puntos que podríamos ver en este sentido es impone reglas rígidas y regulaciones. O sea, el líder impone reglas rígidas y ciertas regulaciones. O sea, el líder es el que dice lo que sí se puede hacer Y lo que no. y lo que no se puede Y hacer. cómo tienes que. O sea, se ¿No? basa todo En lo que dice el líder. en lo que dice el líder. O sea, ¿qué es pecado O sea, y qué no es pecado? Ah, No hay algo superior al líder. Pero eso podríamos verlo en la religión, ¿no? Pero, o sea, en cualquier secta, o sea, que no Ujú. tenga que ver con religión precisamente. O no, inclusive en las sectas que tienen que ver con religión, muchas veces las sectas se separan de su dogma general, o sea, se separan de la creencia general o esencial de la religión para sobreponer lo que el líder dice, aun cuando lo que el líder dice contradiga las creencias fundamentales de la secta. Claro. Por sí. ejemplo, este caso que me decías hace ratito fuera de cámaras, ¿Cuál? el de la luz del mundo. Ah, ya. Esas intenciones, ¿no? Mencionar. El decirle a... Supuestamente, ¿no? No se ha comprobado nada, pero Ujú. los supuestos casos de abuso y todo eso, que yo recuerde, esto del abuso infantil no es algo bien visto en los ojos de las O escrituras. sea, la norma se basa en que el líder es superior A lo que sea. a lo que sea. Claro, porque es el ¿No? que marca todo. Cuando es normalmente espiritual, o no sé, pero sí, cuando es religioso a un dios, el líder es el único iluminado, Ujú, por eso la gente empodera al líder, ujú. y lo que dice el líder es Es, Lo que- lo que se dice de parte de Dios, entre comillas. Ajá, y no se puede cuestionar. Ok. ¿Y qué pasa cuando el líder usa la Biblia? O sea, porque pasa mucho de que usan como la Biblia diciendo, esto es lo que dice la Biblia, pero realmente es mi interpretación de la Biblia. Claro. Sí. Y ahí es donde... O sea, ellos usan realmente lo que dicen, lo buscan argumentar con Claro. la Biblia, es lo que dices, ¿no? Ujú. Sí, o sea, las sectas cristianas yo creo que se llaman cristianas porque de alguna manera, mayor o Ajá. menor medida, Usan usa la figura de claro. Jesucristo. Ujú. Y usan la Biblia. Entonces, Claro. o sea, la luz del mundo usa la Biblia. Claro. Wow. Y aún así justificaba todo lo que hacía pues, a la luz de las escrituras. No Eh. manches, qué miedo. Pero a ver, aquí hay un punto importante porque, o sea, sí hay como que esta manipulación y el manejo de información falsa, porque al final, ¿cómo sabemos si es falso o no? Ah, Por la ignorancia que hay, o sea, de las personas, porque no solo es el que lo dice, sino también la responsabilidad del que lo recibe, ¿no? ¿Por qué estás ahí? O ¿A ti sea, te ha pasado? sí. Sí. Quiero con bien Y tú dirías Sí, que tú fue porque no sabías. Exacto, eres Mm. ignorante de lo que te están enseñando enfrente y entonces tú te las crees. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de investigar, no generalizo, pero casi
la mayoría, no está esta cuestión de investigar de, ¿es cierto lo que está diciendo o me está... Pues es que ¿quién tiene tiempo? ¿Mandé? Tengo una vida ocupada, o sea, no tengo tiempo de pensar. Tengo que confiar en alguien. Ajá, o sea, si viene un cuate y más o menos carismático me dice que esta es la verdad, Ajá. la mayoría de la gente sí se la cree. Por eso lo es mismo. tan famoso Daniel Aviv y todos los demás coaches, Tómala. porque tiene el carisma y te dice lo que quieres escuchar en el momento que quieres escucharlo. Ujú. Y no necesariamente tiene que ser verdad. Con que esté convencido de lo que te está diciendo, te lo vas a creer. Pues Eso sí. y yo creo que un factor importante aquí, como lo decía hace rato, creo que Suri, descansa en el líder. O sea, Ujú. la secta depende del líder. Y el líder no busca a cualquier persona. No conozco a alguien que que se ponga a pelear con alguien más fuerte. O sea, si tú ves que estás en desventaja, no le vas a entrar a los trancazos. Ujú. Y yo creo que este tipo de líderes busca personas que caigan. Claro. Porque a lo mejor, como decías, Ingenuas. si fulanito te dice, haz esto porque la Biblia dice esto, pero quien está escuchando conoce y lo contradice o lo refuta, se busca a otra persona. Claro. Y busca, ya no como tanto como miembros o seguidores, yo podría decir que busca víctimas adecuadas. Y es que justo es poco a poco, ¿no? O sea, pensábamos de cómo es que las personas que están dentro de una secta, ¿por qué no se dan cuenta que están dentro de una secta? Pero justo es gradual, ¿no? Y es con Ujú. esto que estamos explicando del modelo Byte, que es sutil, ¿no? Y que poco a poco varios elementos que se están usando, como el que estás diciendo ahorita del control de la conducta, Pau, si alguien llega y me dice, no puedes usar pantalón, ponte una falda. Sí. Yo diría, pues, ¿quién eres, no? Pero, si para mí tú eres alguien de autoridad, así me conoces de chiquita, lo que sea, ya sería como, ok, sí, claro que sí, lo que tú dices, ¿no? O sea, Lo que tú no sé. digas, ajá. Sí, Pero también depende la madurez de cada quien, mental y de inteligencia, no sé. o también la habilidad que los líderes tienen para manipular a las personas que... Claro. Claro, Que saber caen por en dónde ese- llegarte Ujú. y aunque no sea cierto, convencerte de, ¿no? De lo que ellos estén pensando. Y pienso, cuando Rui me preguntó, o sea, ¿a ti te ha pasado? Sí lo pienso porque, pero también pienso en esta parte, ¿por qué la gente no investiga? Y también, ¿qué tal que ese líder está replicando únicamente lo que le enseñaron? Pensando en iglesias que han sido enseñadas por otras mayores y que han salido de esas mismas iglesias y que únicamente lo que hacen es replicar lo mismo que han visto sin nunca ver este proceso de preguntarse, de poner en tela de juicio, ¿no? Que si realmente lo que están haciendo es congruente con lo que creen. Creo que eso nos lleva al segundo punto. El El modelo segundo, Byte controla la las información. emociones y también controla... O sea, el comportamiento. El punto 1 es sí, control perdón. del comportamiento y punto 2, control de la información. Exacto. ¿No? Hay varios aspectos que explican, ¿no? Creo que hace un libro Steve Hassan acerca de esto, Ujú. ¿no? Entonces explica varias cosas, pero a mí los que más me llamaron la atención fue primeramente, por ejemplo, el engaño. Realmente se retiene hasta cierto punto cierta información a los miembros de la secta, ¿no? Ujú. No sé, cómo se mueve el dinero o qué pasa con ciertos recursos o a dónde fue todo este tiempo que invertiste, ¿no? O sea, Ujú. no se dice claramente ciertas cosas. O como decía Roy, solamente el líder es el iluminado, solamente Roy es aquel que tiene la verdad. Si es el líder, solamente Roy puede encontrar la verdad, solamente él posee la verdad. Y el principal punto donde esto podría ser un foco rojo, nadie te puede cuestionar. Sí. Sí, creo que es Por el simple hecho de ser peligroso. el líder. Ajá. Sí. Pero algo que decía Roy, creo que también es muy importante como nosotros tener en mente que el líder no se empodera solito. O sea, la Ujú. misma La gente. gente es la que le va dando ese, es que tú y creo en ti. O sea, la misma gente es la que le va dando eso, ¿no? Y justo, ¿por qué? Porque viven en ese engaño, ¿no? En este Claro. punto que es del Byte.
también se distorsiona la información para que sea más aceptable, ¿no? Ujú. O sea, no le van a decir a la chava, oye, ven, es que te quiero violar. No le van a decir, Ujú. no, es que tienes que entregarte en un nivel más alto de espiritualidad con Dios a Sí, través de mí. hombre. Obviamente no le van a decir eso, ¿no? Entonces distorsionan la información a tal grado que es más aceptable. Pero el asunto que la distorsionen, yo creo que no es solamente. O sea, creo que en algún punto ya eso ya te empieza a hacer como ruido. Pero creo que empiezas a estar tan cegado por todo un contorno que Ujú. gira en torno al culto, a la sociedad y a la idea de justamente el líder. Realmente, ¿no? Es como eres el iluminado, Ujú. pues te voy a hacer caso, ¿no? Y sí, totalmente. Y ahora a lo mejor podríamos pensar, como dijo hace rato Suri, que una secta tiene que ver con la cantidad de gente, ¿no? Y podemos a lo mejor imaginar que las sectas son pequeñas. Pero este punto ahorita, pensando en voz alta, no solo se da en cuestiones pequeñas. ¿No? Uno de los atributos, supuestos atributos del Papa, es su inerrancia. Ujú. Él no se equivoca. Es curioso porque cuando algún obispo no es papa, Se puede equivocar. se puede equivocar. Pero él nada más se viste de blanco y ya no se puede equivocar. Es interesante cómo lo que dice el líder Y toda la sociedad lo tiene que es verdad. respaldar. Ajá, sí, sí, Claro. sí. Sí, está loco. Bueno, y dentro del engaño también está esta onda de que les mienten constantemente a los miembros de la secta. Y el otro punto es esta polarización de lo interno versus lo externo. De nosotros estamos bien, ellos están mal, no les hagas caso, no te dejes influenciar, aquí está la verdad, ¿no? No te contamines. Exacto, no tengas dudas. ¿Por qué dudas? ¿Que Ujú. no crees en que tu fe no está bien? Y realmente ahí también algo que decía, que platicaba, ¿no? Y que también mencionaba Roy, de que solo el líder es el que sabe las Ujú, cosas y decide ujú. quién puede saber o no ciertas cosas, ¿no? Hacen que la información parezca inaccesible, ¿no? O sea, el aspecto de es que solo a mí se me ha revelado Revelado. esto, ¿no? Ujú. O sea, o es que para que puedas entenderlo tienes que pasar por todo, o sea, como de que jamás lo voy a poder alcanzar, ¿no? O sea, Ujú. la información es inaccesible. Pero, Eh, ¿cuántas iglesias hoy en día, hablando del ambiente o mundo cristiano, Ujú. cuántas iglesias tristemente están en esa postura? Ahora, más bien la pregunta, ¿es verdad que sea inaccesible? no, pues la Claro, palabra está ahí para totalmente, todos. No, porque entonces como el líder llegó a ella. Claro. O sea, Si alguien pudo llegar, alguien más puede llegar. claro. Pero menciono este punto porque ese es un común denominador hoy en día. Cuestionar se ve mal. Sí. Como rebeldía, ¿no? Es sinónimo de rebeldía. Suri, ¿cuántas veces te han corrido por preguntar? Estamos aquí para ¿Seguimos abrazarte. hablando de sectas? O... Si vas a Es decir algo un yo nombre. emocional. Estamos hablando ya de iglesias. Ay. No sé. No, bueno, Mira, cambiando de tema, Hombre sabio. dejemos eso al final. No, algo que me gusta de este modelo es de que, bueno, yo pienso que va como en incremento, ¿no? O sea, al principio es control de tu comportamiento, después controlan la información a la cual tienes acceso, para que posteriormente con eso puedes controlar la forma de pensar una Y eso persona. te gusta. Como que- está chido. Ay, No, eso está está padre. chido. de algo que me gusta. No, o sea, está padre porque es como de, pues está bien pensado. Está maquiavélico. Está maquiavélico, o sea, es como, hay que Es un villano bien pensado. Es un villano. Si algo hay güey. que saber es que los líderes de las sectas tontos no son. Claro, No, porque, o no. sea, es que no te puedo decir, piensa en esto y si tú no lo crees, me vas a dar por loco. Pero si justo como dices, Uri, te voy preparando, Ajá. poquito a poquito vas a empezar a creer en lo que yo quiero Ujú. que creas. Uy. O sea, es que ya radica en eso. O sea, cada vez es más, como más íntimo ese nivel de control. Y ya, pues, en el control del pensamiento, pues, empiezas como a... Por ejemplo, uno de los puntos aquí es como la instalación del pensamiento en blanco y negro. Justamente la polarización es un así de que o estás conmigo o estás contra mí. Híjole, eso me suena tanto a nuestro país hoy en día. Aunque también es cristianismo. A Bueno, ver, depende a cómo ver. lo interpretes, ¿no? Ok. O sea, O depende del contexto de ese si no estás versículo que conmigo, estás contra pensando. mí, no puedes servir a dos Ajá. siervos. O sea, ahí Ok. van cosillas, ¿no? A ver, hay que ver, hay que ver. Bueno, te buscan cambiar tu identidad. O sea, van justamente ya no te llamas, o sea, como que empiezan a alterar la percepción que tú tienes respecto a ti mismo. Entonces ya no eres
Sare, ya eres un miembro número quién sabe qué de tal culto. Soy como en Cosa Soul, ¿no? uno. El alma 1948. Ajá. Sí. Pero tienes razón. Empieza por lo que haces. Después por lo que aprendes. La información, Y lo después, que sabes y cómo lo que piensas. Lo que haces, lo que sabes, lo que piensas. Wow. ¿Qué viene después? Chan, Sí, chan, ¿qué tanto puede controlar a chan. alguien? Siento como la maldición de Harry Potter que te controla. La... Ya no... Cruz... No. Cruciatus. No, esa es la de la tortura. Una ¿Sí? perdona, Sí. una perdona. Un perdón a todos los que nos están escuchando que, como yo, no nos gusta Harry Potter, pero bueno, Sí. mis disculpas. Continuemos con esto. Mutenlo, por favor. Oye, sí soy el único de aquí que no le gusta Harry Potter, ¿eh? Pues, Y tantos ejemplos sí. que podríamos Ya sacar sé, de oye. eso. Así que Podríamos yo hacer podría una decir que secta soy el de único Harry Potter. cristiano, entonces, Es una secta, de hecho. Ajá. Continuemos. Modelo Byte, llevamos 3 puntos entonces. En el pensamiento, ¿qué más hay? O sea, aparte de esta polarización. Pues obviamente no puedes criticar al líder tampoco Mm. porque pues obviamente piensas como líder, eres uno con el líder, ya eres uno unimente. Como Y los si marcianitos. piensas lo contrario, muy probablemente el líder se encargue de poner en contra Claro. Sí. de ti a otro grupito Sí. para que te A ver. opresen. Digo, Ese, puede que pase, ¿verdad? ese sí. Me Cuéntanos. sonó me una había pasada. vivido. Ahorita lo platicamos. ¿Contamos el último? Espérame, hay algo interesante aquí. Mm. Esta control o este control de lo que piensas Ajá. también tiene el uso de otras herramientas externas. Por ejemplo, la música, la iluminación, diferentes experiencias que pueden buscar como meter mensajes ahí Pero subliminales. ¿estás hablando del pensamiento? Ajá, porque se pueden plantar ideas, se Ok. pueden Como un plantar origen. conceptos y Claro, o sea, hago todo un fenómeno para que pienses que todavía yo sigo siendo el espiritual, el ungido, ujú, el Pero eso- profeta. Entonces realmente te estoy manipulando el pensamiento para que Ujú. tú pienses eso de mí o del concepto Ujú. o de No, y lo eso que sea. funciona fuera y dentro de la secta. O sea, por ejemplo, cuando entras a una tienda, pues huele a cierta cosa, Ujú, ujú. los Una productos experiencia. están alumbrados de cierta forma para que tu experiencia de compra sea... No, o sea, no es lo mismo entrar a una tienda de ropa para chicas que a una tienda de videojuegos, ¿no? claro. Y justo, o sea, si esos mismos elementos los pasas a la iglesia o a una onda religiosa o una Ujú. secta, también van a funcionar para O- que hagas lo que tú quieras. Experiencia de usuario. a Experiencia, nivel- sí, tú quieres espiritual, ahora. ¿no? Sí. Esto está más creepy porque entonces, si este modelo aplica en las sectas y aplica en las tiendas, quiere decir que las tiendas, las corporaciones y la mercadotecnia utilizan el control mental. Ujú. Sí, Pues, pues por tienen Pues que el ver. Tiene marketing, mucho que el ver, marketing es es básicamente hacerte El creer que todo- capitalismo es El malo. consumismo, Ajá. el consumismo es hacerte creer Claro que 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 necesitas cosas que realmente Sí la necesito. sí. Pero ya Ahí está el ejemplo. bien Necesito chipeado. una pantalla Claro de que ese sí. tamaño. Cualquier persona que Tienes me que diga que comprar un no PlayStation si 5, necesito sí, un sí. PlayStation así. Sí, creo que sí PlayStation es no nos real. patrocina, pero... Ok, vamos a censurar las marcas luego. Ahí llegamos entonces. ¿Qué haces? Control Haces, de comportamiento. ¿qué ¿Qué sabes? sabes? Ajá. ¿Qué Información. ¿Qué piensas? ¿Y cuál otro? ¿Cuál sigue? Chon, chon, Lo chon, más chon. profundo de nuestro ser. El más, yo creo que, la verdad creo que es el más usado. Ok. Control emocional. Y el Ah. más Lo que fácil, sientes. yo Y siento. el más fácil. Sí, porque La atmósfera. pues no es muy racional. O sea, creo que la emoción al final se basa en tus percepciones internas, por así Sensoriales. decirlo. Mm. No sé si sensoriales porque no lo hueles, no lo palpas. ¿Sí lo escuchas? Ujú. ¿O sí lo ves? O tal vez ¿no? si O lo tal vez palpas, sí lo ¿no? Si palpas. se acercan, te abrazan. O tal vez sí, Exacto. sí, pero al final sí piensas que estas emociones de llorar, felicidad, Ujú. son cosas muy marcadas, ¿no? Control emocional, vamos al punto. A ver, ¿qué promueve? Promueve sentimientos de culpa Uy. como, esto lo promueve, como culpa por la identidad. No estás viviendo como todo tu potencial, esto es lo que promueve. Tu familia es deficiente, tu Ujú. pasado es sospechoso, tus afiliaciones son bobas, tontas,
tus pensamientos, sentimientos y acciones son irrelevantes o O egoístas. sea, solo piensas para ti. Exacto. O no tiene Culpa sentido social. fuera de la secta. Ok. Ajá, O a menos que pienses como el líder, Ujú. no. exacto. Se anula. Hay una culpa social y hay una culpa histórica. Y aparte, también fomenta miedos. Fomenta miedos hacia pensamientos independientes, hacia el mundo exterior y hacia enemigos, que es también lo que hablamos, ¿no? Esto es la parte emocional. Claro. Oye, aquí me voy a poner una pregunta que, a lo mejor ya nadie me va a querer después de esto, pero el promover sentimientos de culpa y miedo hacia alguien, no sé, pero a veces me suena mucho al discurso sobre el diablo, el infierno. Híjole, me deja pensando. Sí, sí, sí. Digo, o sea, no quiero decir que Ujú. están o no están en la Biblia, son o no son Claro. verdad, no, sino el cómo se usa ese tema. Ujú. Porque he visto muchas veces, desgraciadamente, que, no sé, pareciera que quien está hablando busca eso, busca que quien lo escucha tenga miedo. Sí, No es sé. un tema interesante. Pues es Lo que- mismo que decíamos de la polarización, ¿no? O sea, Ujú. lo de ella es malo, por eso te conviene estar de este lado. Porque Pues es que acá es una está lo emoción muy otro. fuerte, Exacto. o sea, muy Claro. poderosa. O sea, Ujú. quieres que Ujú. alguien haga algo, lo va a hacer por dos cosas, por una motivación positiva o por miedo. Sí, por Mm, opresión, Ajá, por... y el miedo es Ujú. muy poderoso. Entonces, Claro, y por ejemplo, todo esto que decíamos al principio de que no te lo dicen realmente, sino que es Ujú. como, mira, si te Sutil. sales, o sea, no te estoy diciendo que te va a ir mal, pero mira lo que le pasó a tales, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Nunca Full. te dicen, pero tú dices, híjole, no. O sea, me imagino a este tipo, Steve Hassan, Ujú. ¿qué Sí. hizo para poderse salir de ahí, no? Y no dudo que le hayan hecho la vida de cuadritos, Ujú. ¿no? Porque incluso lo que hizo fue develar el sistema, pero sí es como, híjole, no, mejor me callo, mejor no digo nada, mejor sigo todo como Bueno, está. hay No. algunas que sí les Ajá. dicen, ¿no? Que sí les dicen, pues si no piensas igual, Pero de este te vamos hombre a sacar. sí hay evidencia, de verdad, que Ujú, de Steve, decíamos sí. que casualmente después de que comenzó a hacer todo este modelo, bueno, a sacar toda esta verdad a la luz, a su familia le empezaron a pasar cosas casualmente. Casualmente su abuelita se Casualmente, cayó de las exacto. escaleras. Sí. Entonces, pues, se quedó sin freno. Ah, sí. Ok, Casual. entonces, telenovelas Casual. 4 puntos ya. Se controla, lo que La haces, conducta. Ujú. después se controla, lo que Lo que sabes, sabes. ajá, después lo que piensas, y después lo que lo que sientes. sientes. ¿Les ha tocado estar en algún lugar así? Yo con honestidad, o sea, sí, pero aparte te voy a decir que honestamente, con honestidad creo que no hay un lugar como perfecto y creo que todas en algún punto tienen algo parecido. Ok. Que no es de una mala intención. Que no, muchas veces no es de una mala intención, muchas veces, ¿no? Ujú. Obviamente creo que ya depende de cada quien, del líder. No, creo que como Suri dice, hay gente que lo cree, que está empoderada, que le enseñaron desde su Así. niñez, Ujú. que son los profetas y que van y que todo lo que hagan Dios los respalda y obviamente no es así. La Biblia no respalda hábitos Esas prácticas, esas prácticas, etcétera. obviamente. Y hay gente, la luz del mundo, creo que es muy evidente, ya es más que obvio, o no Ujú. lo sé, me imagino, o mucha gente que sí es consciente y lo ve como un modelo de negocio. Es que sí es muy funcional, oye. Sí. Y es algo de lo que muchas veces se ataca o se juzga Ujú. hablando como discípulos al cristianismo. Es que es un negocio, es que esto y nada más es puro para acá, para acá, para acá. Ujú. Pero, no sé. Creo que es una situación compleja la que estamos viviendo hoy en día. Porque hay muchos líderes que aplican esto. Ujú. Muchos líderes. Yo creo que ahí lo importante es, bueno, si ya nos estamos orientando más acerca a un tema del cristianismo, realmente tener mucho cuidado de que nuestros ojos, o para nosotros lo más importante, no sea el líder de la iglesia o el pastor. O sea, sí les debemos tener respeto y amor, pero para nosotros siempre lo más importante tiene que ser Cristo, ¿no? Entonces, si en algún Mm. momento
nos importa más ese sistema o el líder, muy fácilmente vamos a caer en este tipo de cosas. Claro. En que controlen cómo pienso, cómo hago. Porque incluso nosotros mismos, ¿no? Lo que decía Pau, es que yo no leía. Y yo me pasó eso igual. Yo iba nada más el domingo porque quería saber, ¿no? Pero en toda la semana yo no leía. Y la información está allí, ¿no? Entonces también depende mucho de ti mismo. Exacto. Y de tu corazón. Por ejemplo, control de conducta, en algún punto estaría bueno hablarlo. Pero tarde o temprano, cuando llegas de verdad al Señor Jesús, tu conducta cambia. Y la iglesia promueve ese buen hábito, ¿no? Entonces, se ve como eso es control de conducta realmente. O sea, realmente lo está controlando como la iglesia, porque al final lo está enseñando o no. ¿Sí me explico? Ujú. Ese, O sea, ese es un punto ese es un interesante. punto. Yo por eso dije, no conozco una que no lo haga. Ahora, no por eso los pongo como malos a Ujú. todos, pero se me hace por ese punto específico un punto interesante. Los demás, en lo personal, ya se me hacen muy maquiavélicos. Ujú. Pero ese específicamente digo, O sea, interesante. podríamos hacer una división entre los que lo hacen intencionalmente con toda la alevosía y ventaja y los que lo hacen sin saber que lo están cumpliendo alguna, y quizá lo mejor si podemos decir son mínimas las cosas, ¿no? O sea, uno o dos cosas que ni se dan cuenta que lo están haciendo, pero pues están cayendo en eso. Sí, o gente que es como propensa de manera natural a tener malos hábitos y va con una iglesia que podemos considerar sana y que el pastor promueve que deje esos hábitos, al final es un cambio de la conducta. No sé si sería control. ¿Tú qué piensas? Creo que hay una gran O tal vez diferencia estoy equivocado al pensar entre... que todas son así. Creo que hay una diferencia entre cambio Y control. y control. O sea, Claro. veo esta acción coercitiva del líder. En el control es, no solamente vas a cambiar lo que haces, sino vas a ahora modificar lo que haces para terminar haciendo lo que yo quiero que hagas. Ok. Y obviamente el cambio de conducta y todo, el mejorar hábitos y prácticas es bueno para el desarrollo de cada persona. Ujú. Pero creo que en el control se modifican conductas específicas para fines específicos. Ah, ok. Yo creo que Y- lo importante justo es como estamos viendo ahorita, ¿no? Como que más allá de, de decir, ay, estas personas y esto, sino que tú mismo te estás dando cuenta de, ok, tal vez he vivido esto o me ha pasado esto o incluso yo he hecho esto. Claro. Ujú. Y abrir los ojos y decir, ok, voy a tener más cuidado con Ujú. esto, cuando me dicen esto, cuando yo digo esto. Ujú. Claro. porque- Podría Y- estar No, cayendo. inclusive eso está bien, porque a lo mejor justamente pasa eso. A lo mejor alguien podría estarse identificando y diciendo, no, pues es que yo cambié mi conducta, pero realmente no fue a través de un control de conducta, sino fue algo genuino en Ujú. En la convicción. ¿Y en qué la convicción pasa, de cada uno. ¿Y qué pasa cuando te hacen creer que fue tu decisión? Pero realmente, No, porque ese es, o sea, ese es el fin básico de la manipulación y el Exactamente. marketing. O sea, lo que estábamos hablando es, te hacen creer que tú Sí. tomaste la decisión de cambiar. Sí. La Entonces- base o el punto que creo es crucial en esto es la información. Creo que la manipulación progresa y da frutos en un campo lleno y regado con ignorancia. Claro. Desgraciadamente hoy en día, esta generación cristiana, en estos años que estamos viviendo, es la que más acceso tiene a contenidos, a documentos y la que menos estudia. Tenemos con cualquier teléfono San Google. San Google o tenemos a lo mejor aplicaciones donde puedes entrar a diferentes traducciones, Ujú. etcétera. Y ese es el objetivo de este podcast. Ujú. Poder poner preguntas sobre la mesa, poner este tipo de situaciones Ujú. y buscar si realmente lo que sabemos o lo que creemos es lo que dice. Pregunta. Entonces, ¿cuestionar está mal o no? Porque muchos piensan que no podrían cuestionar. Yo creo que cuestionar está bien. Ujú. Claro. Cuestionar está bien. Depende qué cuestiones. No, yo creo que cuestionar todo No, está bien. O sea, para algunos Sí. más bien, en este No, contexto, la mayoría para de las- algunas personas internas dentro de la secta, el cuestionamiento está mal porque va en contra de las ideas. Ujú. Pero en general, el cuestionamiento no solo está bien, es sano. Claro, y
Es que la mayoría de las personas te van a decir que el cuestionamiento está bien hasta que ponen su barrera de hasta aquí. Hasta Claro. aquí. Ajá, El entonces... cuestionamiento está bien, pero no cuestiones Pero no esto. cuestiones esto. Sí, ya. Sí, ¿Por qué claro. no? No cuestiones la Biblia. Ajá. ¿Por qué no cuestionarla? Entraría ahí otra pregunta que Es el límite de cada quien. ¿Para qué? Claro. O sea, si solo voy a cuestionar para ponerte para Muy buen ponerme a punto. discutir contigo y no llegar a ningún punto, pues, ¿para Claro. qué? Pero nuevo. si hay Una búsqueda de una la verdad. búsqueda, Exacto. exacto. Ay. En camino a la verdad. Ese es el chiste. Por eso Claro. estamos en este podcast, por eso estamos haciendo estos capítulos, porque queremos cuestionar para encontrar la verdad. Una idea que es casi escandalosa en el año en el que estamos es que existe la verdad. Ujú. Y creo que uno de los primeros filtros o primeros puntos que podríamos poner acerca de la verdad es que después de que se le cuestiona, permanece. La verdad permanece aún cuando se cuestiona y se sobrecuestiona y se vuelve a cuestionar, etcétera. Una verdad está ahí. ¿Hay un fundamento bíblico para cuestionar la verdad? Para cuestionar cuestionar las cosas hasta encontrar la verdad. Para preguntar. ¿Hay un fundamento bíblico? O sea, ¿Qué como opinan? que hay un versículo que respalda eso. Ajá. Que diga Dios dice pregunta. No, que fomenta diga que la que iglesia pregunte y Yo cuestione. creo que la Biblia fomenta que tú Yo sí, escudriñes la palabra, exacto. Sí, que sí, la sí. estudies. Y Exacto. escudriñar no es decir leer un versículo, es Ejemplo, meterte. lo que hablábamos, fue una pregunta intencional, ¿no? Pero Ujú, la iglesia de Berea, ujú, ¿no? Cuestionaba las enseñanzas ujú. de Pablo, Pablo. Ujú. ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque esto puede fomentar el que muchas personas cuestionen cosas y sepan que si a lo mejor están en una posición de liderazgo o no, el cuestionamiento en sí no está mal, es más, es algo que es bueno que se promueva y eso nos prepara y nos forja a estar listos Ujú, para contestar sabiamente conforme a la ujú, palabra de totalmente Dios. de acuerdo. Ujú. Sí, sí. Y mira a mi memoria lo que dice el salmista en el primer salmo. Y hace una comparación entre un hombre que medita en la palabra de Dios como un árbol que está plantado junto a muchas aguas. Y creo que esta parte de meditar, el concepto bíblico de meditar es pensar en, Ujú. desmenuzar, desarmar. Y si quieres pensar en, también tienes que preguntarle a, cuestionar a, ¿por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Será? ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy equivocado? Claro. Incluso un corazón también creo que humilde para reconocer que a lo mejor estábamos equivocados en O que muchos no lo aspectos. sabe todo Claro. Ujú. también. Creo que muchas veces no queremos cuestionar ¿Y si lo sé todo? por el miedo. Solo Suri ¿Puedo hacer sabe mi propia todo. secta? Va a Sí, ser ¿no? tu secta de los- Sí, Es el requisito, ¿no? Para de los hacer una surianos. secta. Ser un Creértela, iluminado. ¿no? Ser un iluminado que lo sabe todo. Ajá. Ujú. Pero si le perdemos el miedo a saber que no sabemos, Ujú. creo que podemos saber más. Sí. Si tú que nos estás escuchando, te has dado cuenta que has pasado por alguna comunidad donde esto ha sido una realidad, ten cuidado. Busca en la Biblia, rascan en la Biblia, porque sí está la verdad, sí existe la verdad. Jesús dijo, el que busca, encuentra. Y a quien toca, se le abre. Ahora, no queremos únicamente satanizar y decir que solo existe lo malo. Si estamos reconociendo entonces que hay algo que está mal, también tenemos que exponer qué es lo que está bien. ¿Listos? Claro. Eso será para el próximo capítulo. Roger, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué me gustaría cerrar? No lo sé. Con una canción. Como un chiste. Se saben al... Suri. Pues a mí me gustaría cerrar con esta idea de que justamente todos estos principios, para mi definición de cristianismo, el cristianismo y las sectas comparten todos. Ujú. Entonces, tal vez es porque el cristianismo popular, o sea, como el cristianismo más común o lo que Tradicional. entendemos como cristianismo, tal vez es un modelo sectario. Mm. Entonces, o sea, todos tienen control de comportamiento, todos tienen control de información, el clásico no puedes ver películas, no puedes Ujú. contaminarte con todo, o sea, modifican tu pensamiento y al final también las emociones. Entonces, por lo menos en lo que a mí respecta, lo que yo he conocido del cristianismo,
entra dentro de una secta. Ok. Entonces, ahí radica qué es el verdadero cristianismo entonces. Si no es una secta, hay algo un poquito más profundo que no te lleve por esto, o sea, como por estos caminos que sabemos que no son beneficiosos. ¿Qué es el verdadero cristianismo? Oye, eso está padre. Vean Además, el me siguiente gusta- capítulo. Me gustó que dijo, por lo menos lo que yo he vivido, porque, pues sí, la cuestión no es generalizar ni decir esto es todo el cristianismo, ¿no? Sino llegar a ese punto de decir, no, o sea, no es un total, sino que también hay algo bueno y eso es lo que creo que podemos sacar del siguiente episodio. ¿Sare? Roy quiere decir algo. Ok, sí, ya sí me gustaría decir algo. Ah. Sí, ¿con qué concluiría yo en lo personal? Creo que busca genuinamente la verdad a través de cuestionarte muchas cosas con un corazón sincero, no mostrando que las cosas están mal, porque pues hay una esperanza en Cristo, ¿no? Ujú. Y yo creo que esa es la conclusión. Sí, hay cosas muy malas, efectivamente. Sí, esto exhibe muchas cosas. Yo lo entiendo. Pero ya creo que vamos también. Ok, ahora sí, Sare. Ahora sí ya. No, no sé, perdónenme, no soy tan erudita de la palabra, pero a veces se habla mucho este aspecto de que las obras sean expuestas a la luz, ¿no? Entonces, a veces no nos gusta que nos toque la luz porque sabemos que tenemos algunas cositas medio oscuras. Y exponer las cosas, o sea, decir, esto está mal, no está correcto que hagamos esto. Como que a veces duele, pero te ayuda a decir, ok, bueno, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Si no era así, entonces, ¿cómo, no? Y creo que la Biblia está llena de consejos, llena de exhortaciones de, bueno, está bien, véngase para acá, te digo cómo. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, creo que es bueno que no solo nos vamos a quedar con este capítulo de, chale, qué feo, sino que vamos a decir, ¿no? La Sí, próxima, pues, ¿qué es lo que, como dice Suri, entonces, cuál es el verdadero cristianismo? Y siempre estar buscando ese diseño original que tiene Dios para la iglesia. Ok, familia, esto fue el primer capítulo de Emaús. A partir de ahorita arrancamos nuestro camino para contestar esa pregunta. ¿Qué es el verdadero cristianismo? Nos pueden encontrar en las redes sociales como Emaús Podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el camino. Adiós. Adiós. Bye.